Teletrabajo. Según una encuesta realizada por Price, el 72% de las empresas están adoptando inteligencia artificial en sus operaciones. Esto se debe a que justamente puede ayudar a automatizar procesos, mejorar la eficiencia y a tomar decisiones informadas mucho más rápido. Sin embargo, la inteligencia artificial por sí sola no puede promover un entorno atractivo que evite la fuga de talento. Aquí, las capacidades de los líderes para humanizar la interacción mediada por la tecnología es crítica. Cuidar el talento de manera cercana en entornos distribuidos no es sencillo de realizar en ninguna organización. El liderazgo digital tiene retos relacionados con la falta de habilidades blandas y humanas para liderar equipos remotos e híbridos con solidez. La evolución y la transformación digital y la automatización de los procesos incrementaron los desafíos de estos managers que tienen que justamente asumir un rol mucho más humano. Para que un líder en la actualidad pueda gestionar y acompañar equipos diversos en modelos híbridos y remotos de trabajo, debe desarrollar un set de habilidades blandas y humanas específicas para liderar de manera clara y transparente. Además, tiene que incorporar en su gestión una orientación hacia el cuidado y bienestar de las personas. Esto es indispensable debido al aumento de las enfermedades vinculadas con la salud mental. Todo esto implica crear una cultura donde las personas prosperen sin importar el lugar donde se encuentren trabajando. Esto exige aplicar con solvencia las habilidades humanas para liderar con empatía y comprensión las necesidades de los colaboradores. Bueno, bienvenidos una vez más a Desarrollo Sostenible. Hoy tenemos como invitada a una persona con la cual siento mucha afinidad en un área que para mí siempre ha sido parte importante de mi vida, que lo he llevado de la mano con otras profesiones, y es el tema social. Para eso invitamos a una persona que juega un rol muy importante dentro de esto, vinculando el área audiovisual. Uri Espinosa de Los Matamoros, de México. Realmente él es el director de NF Producciones. Gracias, Uri, por estar aquí presente en el día de hoy y conversar con nosotros sobre tu productora. Al contrario, no, muchas gracias por la invitación, por darnos un poco más de visibilidad, ¿no? Uri, tienes un proyecto interesante en donde vinculas que hoy en día ese híbrido que tenemos, en donde de verdad que las personas comenzamos a hacer catarsis con diferentes escenarios. Puedes ver que hay actores que son políticos, puedes ver políticos que son artistas, podemos ver una infinidad de combinaciones que hace que este mundo sea inclusive más simpático, menos rudo y más simpático. Eres una persona que tiene una profesión relacionada al tema social, pero a tu vez eres artista, que eres director de cine y de comerciales. Cuéntame cómo ha sido tu profesión, en este caso audiovisual, con los comerciales, los cortometrajes y cine. Bueno, sí, yo estudié junto con mi socia aquí en NF, hicimos la licenciatura en Artes Audiovisuales aquí en la Universidad de Guadalajara, con formación en cine, obviamente. Y bueno, nuestros maestros siempre nos inculcaron que todo lo que hiciéramos tuviera algo que aportar a la sociedad, ¿no? Que no fuera simplemente un chiste o una expresión, sino que tuviera algo que ver y algo que aportar a la sociedad. Entonces, desde ahí creo que empezó también esta beta social y desde ahí empezamos a trabajar en ello. Empezaste primero con los comerciales de forma convencional, ¿no? Con empresas, tengo entendido, y con cortometrajes. ¿Cómo fue esa primera parte de experiencia en el tema comercial? Sí, bueno, de hecho empezamos más bien en cine nosotros y ya pues la vida nos fue empujando un poco hacia lo comercial, ¿no? Que no es nuestra parte favorita realmente, porque bueno, se trata más como de venta o pues de dar un mensaje distinto al que nosotros traemos ya en la mente y en el corazón. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos más bien a trabajar en proyectos propios y poco a poco nos fuimos ya involucrando con asociaciones civiles, con organizaciones, con fundaciones, pues ayudándolos a emitir mejor el mensaje, ¿no? Que se entendiera mucho mejor
lo que ellos trataban de decir. Conocemos que la industria del cine mexicano es extraordinaria, incluso las series se ha posicionado en los últimos años como una gran referencia que antes lo podían tener otros países, incluso Estados Unidos va de la mano muchísimo en cualquier proyecto. Hay un cineasta mexicano, un actor mexicano. Yo creo que ya México se apoderó de Hollywood, como se apoderó de las novelas que antes eran venezolanas. México se apoderó de las novelas. México ha crecido muchísimo. Incluso leí en estos días que México dentro de poco va a ser una de las grandes potencias económicas. Siempre ha estado en ese proceso y no dudo que cuando llegue el cine va a ser un boom a nivel mundial, no solamente esto que ustedes tienen en la mano. ¿Cómo ves tú el movimiento cinematográfico de México, en este caso, de parte de NF Producciones? ¿Hacia dónde van con esto? Bueno, definitivamente la producción cinematográfica ha crecido muchísimo en México, pero especialmente en Jalisco. Recientemente ha habido muchos apoyos y hay muchas cosas que pueden aprovechar las casas productoras para hacer su trabajo aquí en Guadalajara, o más bien aquí en todo el estado. Tenemos de todo tipo de locaciones, muchísimo talento de trabajo, y nosotros como NF lo que hemos comenzado a hacer es empezar a desarrollar proyectos o sea, como empresa, pero proyectos que tienen que ver también con lo social, que tienen que ver con mandar un mensaje de hacer algo por los demás, no solo por nosotros mismos, ¿no? Es decir, también vamos a comenzar a hacer proyectos cinematográficos, pero con un mensaje que tiene que ver definitivamente con lo social, con lo ambiental, con este tipo de temas con los que tenemos que tratar, obviamente, ¿no? Porque nos van a traer un beneficio a fin de cuentas. Entrando en ese tema social, que a su vez tienes una formación profesional allí, es bien interesante y ha sido una de las cosas que yo también he tenido afinidad. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Social Film y es precisamente buscar un punto de encuentro en donde las organizaciones que tienen un trabajo bien interesante, bien sea en rescatar el medio ambiente, también es por la humanidad, por los animales, por el planeta, por la economía, pero hacen aportes extraordinarios, pero lamentablemente como que no consiguen cuál es la vía para que se den a conocer. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese tema que he visto que tiene bastante músculo también, de crearme un mensaje con organizaciones que dejen algo significativo? Sí, la verdad es que es un poco complicado. Regularmente las asociaciones civiles saben hacer muy bien su trabajo. Estas organizaciones saben muy bien lo que quieren, saben hacerlo, tienen una influencia y un beneficio en la comunidad, pero a veces no saben transmitir el mensaje. Entonces, justo en lo que nosotros podemos apoyarlos y en lo que hemos estado trabajando estos últimos años, es en que lo que ellos quieren transmitir se entienda, que sea muy claro, que la gente pueda entender, que los donantes puedan entender lo que ellos hacen en beneficio de la comunidad y que entonces sientan empatía y quieran apoyarlos, ¿no? Pero es muy, muy importante que la comunicación sea clara y que sea interesante, que se maneje de una forma muy interesante pues para el espectador, ¿no? A fin de cuentas. Tú sabes que en una oportunidad viví la experiencia de ser asesor de estrategia comunicacional de un candidato en Colombia por el Partido Conservador. Ese candidato que iba al consejo, obviamente tuve la oportunidad de vivir la experiencia y lograr la victoria. Pero yo para lograr hacer una estrategia atractiva algo que me interesó muchísimo, que la campaña le hicieron productoras audiovisuales cuando Peña Nieto tenía un bajo aceptación. La campaña fue tan maravillosa que logró ganar las elecciones. Hay algo aquí interesante y este es el punto donde voy. ¿Cómo tú, conociendo que hay grandes personalidades que pueden aportar cosas extraordinarias a lo social, a lo político y a lo económico, puedes relacionarte y llevarlo a un nivel de aceptación? ¿Cómo tú has podido lograr eso? O si lo has hecho ya, has tenido alguna participación en donde haya exaltado a una organización o a una persona para que forme parte de un rol protagónico en alguna gestión en México. Sí, todo se trata, creo yo, de la interpretación, ¿no? Porque los mensajes pueden ser parecidos entre, digamos, políticos, hablando en ese sentido. Los mensajes pueden ser parecidos, o entre asociaciones civiles los objetivos pueden ser parecidos,
pero creo que la clave está en la interpretación, en cómo dices, en cómo lo planteas, en cómo lo pones en lenguaje audiovisual, para que a la gente le parezca algo nuevo y algo con lo que se identifica, ¿no? Es decir, cómo cuentas la historia de este político, de esta asociación, de su mensaje, es básicamente eso, cómo cuentas la historia, cómo utilizas el recurso, la narrativa del lenguaje audiovisual, para que la gente se siga interesando en algo que ya ha escuchado antes o que ya ha vivido antes. Conociendo eso, ¿cuáles son los puntos que tú consideras que son de mayor fortaleza para cautivar al público cuando trabajamos de algo social? ¿Qué puntos son los que sensibilizan más para cautivar? Creo que las historias, y justo es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros, en lo que estamos formados, ¿no? En contar historias, en contar la historia del personaje que fue beneficiado por una organización, contar la historia de quien fundó la organización, de lo que hay detrás, de todo el esfuerzo que se ha hecho por llegar hasta donde están, pero son historias, tiene que haber personajes, porque si solo hay, digamos, una voz que te lo explique, o si solo hay un texto, pero que no tiene alguien con quien te puedas identificar, creo que pasa de largo, ¿no? Entonces, lo más fuerte son las historias, y es en lo que nosotros nos hemos desarrollado desde siempre. Sí, ese testimonial que la gente quiere sentir que es algo real, ¿no? La ficción está un poco ya rechazada y entramos dentro de lo que sería testimonial sobre la realidad. ¿Qué proyecto tienes ahora en marcha o por terminar o que tienes cerca para iniciar? Pues en este momento estamos más bien desarrollando proyectos personales que tienen que ver con largometraje y con cortometraje, pero además, pues bueno, estamos platicando con diferentes asociaciones, desarrollando proyectos distintos y bueno, pues a ver qué va surgiendo, ¿no? Pero por lo pronto muchos proyectos personales, tanto de mi socia como de mí, como míos más bien. ¿Has tenido alguna relación con Estados Unidos con los proyectos que has tenido ahorita, que has llevado a cabo hasta ahora? Recientemente no, pero ya hace algunos años hicimos en Estados Unidos algunos proyectos que tienen que ver con migrantes, con migración, con búsqueda de derechos de migrantes y también con llamado al voto, o más bien llamado al voto consciente en Estados Unidos, ¿no? Que cuando fue la campaña de Trump en aquel momento, pues hemos trabajado como en estos dos rubros, un rubro más político y otro rubro más social, que tenía que ver justo con esto de procuración de leyes a favor de los migrantes. Sí, Uri, yo creo que de verdad este tema es muy interesante, puede ser muy amplio porque estamos hablando de que actualmente hay un auge, una urgencia, un grito de esperanza, que la gente está viendo que la sensibilidad con que muchos estamos haciendo una gestión, bien sea por el tema migratorio, bien sea por el medio ambiente, hay un movimiento bastante fuerte y también hay organizaciones que no dudo que se pueden interesar en el proyecto que hacen ustedes y financiarlo. De verdad te felicito por toda esta iniciativa que estás llevando. Quiero que la gente te conozca. Las redes sociales entonces están ya en nuestra pantalla y además en la rotativa que vamos a tener dentro del tiempo que tenga la entrevista. Para nosotros va a ser un placer que la gente conozca qué es lo que hace y los servicios que presta NF Producciones. Claro, no, pues muchísimas gracias. Como te decía hace un momento, de verdad, esto pues nos ayuda muchísimo a crecer, a darnos visibilidad y a poder apoyar a más organizaciones que a veces pues están en la sombra, ¿no? Y que no saben cómo salir, no saben cómo los puedan ver, cómo los puedan conocer. Y pues para eso estamos, para apoyarlos y que todos juntos crezcamos y que de verdad podamos beneficiar en algo a esta comunidad, a esta sociedad que muchísima falta nos hace que la gente haga algo más por los demás. Sí, lo significativo a veces marca y deja huella que la generación en relevo lo va a saber valorar. Muchísimas gracias, Uri, mucho éxito. Bueno, y espero que tengamos otra oportunidad para contar de verdad qué más ha pasado y qué hemos logrado. Gestión de restaurantes. Un engranaje de cosas que lo cual, de una manera muy ecléctica, el dueño de un negocio de restaurantes debe tener muy bien afinado, ¿cierto? Muchísimas gracias, Daniel. Me parece maravilloso cada vez que aprendemos, todo lo que tenemos la oportunidad de escucharte y que en algún momento querramos tener un tipo de negocio como un restaurante, sabemos que todos tus tips
y sugerencias van a ser de excelencia para nosotros. Ok, te agradezco. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Daniel. Nos vemos en la próxima. Bueno, bienvenidos una vez más a esta nueva sección que ya tiene su tercera presentación aquí en Desarrollo Sostenible, Gestiones de Restaurantes, lo cual es maravilloso porque si bien es un negocio que genera mucha rentabilidad y especialmente en el caso de nuestro anfitrión, de nuestra persona especialista, Daniel, que sabe que en Estados Unidos se ha convertido en uno de los negocios más rentables. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias por estar aquí en este nuevo episodio. Y sí, vamos a tratar de dar una mayor cantidad de información para que la gente entienda cómo es este negocio y poder estimular también el inicio de esta actividad, porque realmente es un negocio, un emprendimiento de unas características muy interesantes. Muy particulares. Por eso, uno de los puntos que hoy quiero que compartas con nosotros, ¿cuáles son esos procesos de inversión en este sector gastronómico? Yo lo resumiría en 4 etapas. Aquella persona que está pensando en iniciar o que ya comenzó hace poco tiempo la actividad gastronómica, tiene que distinguir 4 etapas fundamentales que hay dentro de este proceso del éxito de la gestión. La primera, que la llamamos de inicio, es cuando se nos ocurre la idea y elaboramos lo que se llama el plan de mercado, el plan de negocios, que es simplemente colocar lo que tenemos en la cabeza en un papel, donde manifestamos la idea de lo que queremos hacer, cuál es el tipo de comida que nos gusta y que queremos producir, a qué público queremos llegar, con qué recursos financieros contamos para poder iniciar el proceso, qué característica, y todo eso tiene que estar descrito en el plan de mercado. Y no precisa nada sofisticado ni la ayuda de un técnico para este tipo de trabajo. Es simplemente plasmar en un papel la idea original sobre el negocio y automáticamente, naturalmente, van a surgir los planes para poder llegar a eso. No solamente en la parte de recursos financieros, sino metas de tiempo, cuándo es que yo quiero montar un restaurante. Porque cuando nosotros decimos, me gustaría tener un restaurante, es una expresión de deseo. Pero cuando decimos, voy a tener mi restaurante y va a empezar el 4 de marzo del 2029, ya tenemos una meta. Ya tenemos la fecha que convierte el deseo en una meta y tenemos que trabajar para eso. Y para eso necesitamos el plan de mercado. Una vez que tenemos el plan de mercado, tenemos que pasar a la parte estructural, la estructura que es el montaje de la cocina, de la estructura de la cocina. Una vez definido cuál es el tipo de restaurante que queremos, si es un restaurante gourmet, si es un restaurante mexicano, si es un restaurante cubano, si es un delivery, si es una pizzería, tenemos que montar la estructura en base a ese tipo de cosas con el equipo colaborador, toda la parte de la gestión de la cocina. Y ahí sí vienen los procedimientos, como mencionamos en nuestro episodio anterior, organizar el mapa de compras, el control del inventario, las fichas técnicas para precificar, todas esas herramientas que nosotros hablamos en el episodio anterior forman parte del segundo proceso de la estructura del restaurante, que es la estructura de la producción. Y después viene la venta. Ahora, dentro de todo este proceso que nos estás indicando, ¿en qué momento nosotros empezamos a aplicar un control que nos ayude a que vamos por el buen camino, que nos vaya guiando y nos vaya dando la razón de que, bueno, sí, fue la mejor decisión que tomé al momento de invertir en este tipo de negocio? ¿Cómo controlas eso? Es una buena pregunta. Para eso nosotros utilizamos lo que se llama los indicadores de la gestión. Por ejemplo, nosotros trabajamos una planilla que se llama DRE, que es la planilla demostrativa de resultados. Entonces nosotros cargamos en esa planilla lo que sucede en nuestro restaurante. Por ejemplo, la clasificación de los costos fijos de un restaurante, la renta, salarios, sistema, prestación de servicios, reparaciones, costos financieros, etcétera, etcétera. Cargamos lo que gastamos en la mercadería y colocamos nuestra venta. Y esa planilla automáticamente nos dice si estamos trabajando por encima o por debajo de nuestro punto de equilibrio, por ejemplo. El break-even point, ¿qué es? Es el valor al cual tenemos que llegar
en el cual no perdemos ni ganamos dinero. Entonces, si nuestro restaurante vende, el punto de equilibrio son $90.000 por mes. Si vendemos 90.000, no perdemos ni ganamos dinero. A partir de ahí, sabemos que podemos iniciarnos en la rentabilidad. ¿Cómo llegamos a eso? A través de indicadores. Son herramientas de control que nos van a determinar si estamos haciendo las cosas correctas o no. Si tenemos un gasto en mercadería superior al 30% de la venta, estamos en un nivel equivocado. No podemos superar el 30% del food cost de nuestra mercadería. Entonces tenemos que corregir los procesos, mayor control, por ejemplo, mejorar la compra, negociar con los proveedores, en fin. Si no estamos teniendo esa rentabilidad, quizá los precios no están bien colocados. Hay mucha gente hoy que precifica de forma errada, dice, bueno, mi vecino del frente vende el taco a $8, yo lo voy a vender a 7,50 y no tiene conciencia de lo que sucede en su cocina, si esos 7,50 son realmente el valor que la realidad de su cocina le permite. Quizás el vecino no pague renta, quizás la familia trabaje y no necesita empleados, son distintas realidades. Entonces, cuando precificamos de forma equivocada, estamos con cálculos equivocados. Todos son indicadores que nos llevan a determinar si estamos en el rumbo correcto o no, y tenemos tiempo de corregirlo. Sí, entonces aquí se impone una realidad que cada persona que invierte debe aferrarse de manera muy sensata. En este caso, entonces, ¿qué sugieres tú de manera capital a una persona que se inicie ya en el proceso de inversión, entró y va evaluando con un control específico? ¿Qué tiempo consideras tú que ya consideras que va por buen camino el éxito de este nuevo negocio? Existe una primera etapa que la llamamos la etapa de la juventud, que es cuando son los primeros 4 o 5 meses de gestión, que está todo perfecto porque estamos en la prueba, estamos en la contratación, estamos en los primeros pasos y tenemos dinero, porque se supone que cuando invertimos, reservamos una parte de la inversión al flujo de caja. Necesitamos un flujo de caja hasta que empiecen los resultados. Entonces estamos invirtiendo, y si los resultados no son buenos, pensamos, no, estamos en el inicio, ya vamos a encontrar, bla, bla, bla. Pero pasados los 6 meses, llega la otra etapa, que yo la llamo el callejón de la muerte. Mucha gente lo llama en alusión al Valle de la Muerte que hay en California, donde es tan inhóspito que hasta ni los animales sobreviven, que son el próximo 8 meses, donde ya el restaurante tiene que autoabastecerse, ya tiene que tener su autocontrol y tiene que, con su propio ingreso, financiarse. Y es la etapa más difícil de superar, porque generalmente entramos en esa etapa, muchos de los operadores entran en esa etapa despreparados, sin conocer los verdaderos números, porque no utilizan aquellos indicadores que yo te mencioné de la gestión, donde uno tiene la previsión de lo que va a suceder. Generalmente los emprendedores se enteran de lo que pasa después. No tuvimos un buen resultado, y no tienen la previsión de lo que va a suceder, sea bueno o malo, pero siempre a través de estos indicadores de la gestión. De todas formas, después, superado este proceso, superado ya toda la parte de la estructuración de la cocina, la venta es lo que va a potencializar el acierto de la cocina. Y si el acierto de la cocina no está bien hecho, la venta va a potencializar tu fracaso, porque si no estás consiguiendo el margen de ganancia a través de lo que sucede en la cocina, la venta lo único que hace es perjudicarte. Muchos emprendedores dicen, cuando no tienen resultados, que tienen que vender más porque no les alcanza, y es el error que cometen. En realidad tienen que gastar menos para poder encauzar bien el proceso de la producción. Interesante, Daniel. Yo creo que parte de toda esta información viene encadenada con una cantidad de cosas que enriquece todo conocimiento que es tan importante al momento de montar un negocio como este. Yo creo que parte de lo que vamos a seguir aprendiendo será ya en la próxima sección que vamos a tener la próxima semana. Y una vez más, gracias por todo tu conocimiento y compartir con nosotros estas experiencias.
Ok, yo te agradezco. Hemos hablado de cómo hacer el control, de cómo colocar los procedimientos para lograr la rentabilidad, y en la próxima vamos a hablar de cómo hacer crecer el negocio. Feliz tarde, Ramón. Saludos a toda la audiencia de Desarrollo Sostenible. Para continuar hablando sobre el tema apasionante de los bienes raíces y de las diferentes oportunidades de inversión inmobiliaria en la Florida Central, hoy trataré dos tipos de propiedades de inversión que aprecio mucho por la estrecha relación que tienen con mi profesión como zootecnista. Me refiero a invertir en fincas de caballos, pequeñas o grandes, y en fincas para ganado. Estas son una excelente alternativa para comprar en Ocala y los alrededores. Lógicamente, una finca de caballos es sin duda el lugar ideal para mantener y criar las especies equinas. Sin embargo, una finca de caballos es mucho más que eso, y aquí voy a revelar una estrategia que las personas más adineradas han estado usando por muchas décadas. Las fincas avícolas y porcícolas, las lecherías y los lotes de ceba intensiva de ganado generalmente producen olores que incomodan al vecindario y tienen propensión a contaminar los suelos y las aguas subterráneas debido a la gran cantidad de estiércol, por lo cual usualmente son prohibidas dentro o cerca de muchas áreas urbanas. Por el contrario, las fincas de caballos usualmente son más aceptadas y de hecho se encuentran frecuentemente cerca o dentro de las áreas urbanas que los otros tipos de fincas por muchas razones. Históricamente, las especies equinas se han asociado con la realeza y la riqueza y están más cerca del corazón de las personas, y también porque las propiedades para caballos generalmente se mantienen en óptimas condiciones tanto para el orgullo de sus propietarios como para hacerlas más atractivas y cómodas para los clientes, visitantes y empleados. Las fincas equinas generalmente tienen cercas costosas, hechas de piedra, bloque de concreto, madera, vinilo o malla metálica, y usualmente tienen portones elegantes adornados con hermosas plantas de flores. Además, pastizales verdes con árboles generalmente bien cuidados. Algunas tienen pistas para montar, cubiertas en algunos casos, o pistas de entrenamiento para caballos de carreras, y también cuentan con edificaciones con gran estilo arquitectónico. Las áreas donde se concentran las fincas equinas generalmente tienen una topografía, suelo y clima adecuados para los animales. Hay alrededor una infraestructura equina como tiendas de suministros para caballos, incluyendo los aperos. Hay gran cantidad de profesionales como veterinarios, entrenadores, herreros e instructores de equitación. También hay hospitales equinos y centros de rehabilitación, centros de entrenamiento, escenarios para competencias ecuestres y senderos para cabalgar. Para completar, generalmente están cerca a uno o más aeropuertos importantes. Tal ubicación estratégica, cerca o dentro de las áreas urbanas, tiene una importante razón desde el punto de vista de inversión. A medida que la ciudad, pequeña o grande, continúa creciendo, se espera que el precio de esas fincas de caballos se eleve debido a la necesidad de más terrenos para desarrollar nuevas parcelaciones de fincas más pequeñas y vecindarios residenciales, y construir edificaciones comerciales e industriales, hospitales, parques, escuelas, iglesias, carreteras, etc. Al mismo tiempo, las fincas de caballos generalmente pagan impuestos de uso agrícola, que son muy inferiores comparados a los de uso residencial y comercial. Además, una finca de producción equina puede ser la residencia principal del propietario e igualmente un negocio, por ejemplo, para la cría y comercialización de equinos, ofrecer alojamiento para caballos de clientes, tener servicios de entrenamiento, establecer una escuela de equitación o un lugar para realizar cabalgatas, tours y reuniones familiares para el público. Aunque muchos han sabido esta estrategia durante décadas y la han usado para aumentar su riqueza, extrañamente la mayoría de las personas todavía creen que una finca equina es tan solo un lugar para tener caballos. Ahora, ¿por qué Ocala, Florida, es el mejor lugar para invertir en una finca de caballos? Caballistas de todas partes continúan moviéndose para la capital mundial del caballo, como se conoce a Ocala y el condado Marion, en donde pueden disfrutar de todo lo que el área les ofrece a ellos y a sus amados equinos, como el clima, la topografía ondulada, suelo rico en calcio ideal para criar caballos con huesos fuertes, abundancia de agua, una infraestructura equina inigualable en el país, espectáculos de caballos y actividades ecuestres durante todo el año, y el estilo de vida único que ofrece una ciudad campestre. Además, Ocala está muy cerca de importantes aeropuertos y áreas metropolitanas como Orlando, Tampa y Jacksonville, y el Aeropuerto Internacional de Ocala permite el arribo y salida de aviones transportando caballos. En otras palabras, Ocala es un verdadero campo de juego para caballistas.
No en vano, empresarios privados han invertido cientos de millones de dólares para construir aquí el impresionante World Equestrian Center, con instalaciones extraordinarias y lujosas, probablemente uno de los mejores escenarios para eventos ecuestres en el país, el cual además incluye áreas comerciales, restaurantes, un hotel de lujo y ya están construyendo el segundo hotel, y tiene coliseos para convenciones y ferias comerciales. El tamaño de las fincas para caballos en Ocala inicia en 2 acres, siendo más común un área de 5 a 20 acres. Algunas se encuentran en parcelaciones ecuestres cerradas o no. Por supuesto, hay fincas de mayor extensión. La más grande de la ciudad en este momento tiene un poco más de 4.600 acres. Ahora me referiré a las fincas ganaderas como alternativa de inversión. Las fincas de ganadería extensiva, aunque generalmente son poco eficientes desde el punto de vista zootécnico, si están bien ubicadas cerca a áreas urbanas o de vías importantes, pueden alcanzar extraordinaria valorización con el paso del tiempo cuando sus terrenos se requieran para desarrollar complejos residenciales o comerciales o parques industriales o para la ampliación de vías. Estas propiedades también pagan impuestos de agricultura, que son muy económicos, y los gastos de mantenimiento de la finca son mínimos, los cuales generalmente se pagan con la producción ganadera y aún quedan utilidades. En Ocala y los alrededores hay finqueros que combinan las actividades ecuestres con la cría de ganado. Así disfrutan su pasión por los caballos en un área ideal por excelencia, y para mantener reducido el pago de impuestos en grandes extensiones de terreno, tienen ganado en el área que no usan para caballos. Las fincas ganaderas en el área de Ocala generalmente tienen una extensión de 10 acres o más, en algunas de las cuales los dueños también tienen su casa de residencia. Así disfrutan de la vida de campo en un terreno espacioso con sus animales, que les permite pagar menos impuestos por la propiedad y esperar a que ésta se continúe valorizando. Si tienes preguntas acerca de fincas equinas o ganaderas en la Florida Central, o comprar o vender propiedades en esta área, contáctame. Será un gusto aportarte mi experiencia y ayudarte en todas sus transacciones inmobiliarias. En la próxima emisión de Desarrollo Sostenible hablaré de más oportunidades de inversión en bienes raíces en Ocala y los alrededores. ¡Feliz semana para todos! Desarrollo Sostenible, un espacio dedicado a la innovación y el crecimiento social y corporativo.